Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos en el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 9, llegamos casi a la mitad de este Evangelio. Para muchos ha sido largo, para muchos ha sido corto. Y en este capítulo 9 nos encontramos a Jesús siendo Jesús, encontramos a Dios siendo Dios. Jesús sigue haciendo su obra. Desde el comienzo del capítulo 1 en este Evangelio vemos a Jesús haciendo milagros, manifestando su deidad, su poder, su señorío, a través de estas señales, a través de estos milagros. Y una vez más llegamos al capítulo 9 y encontramos a Jesús haciendo de las suyas, provocando a los fariseos, revelando su gloria, revelando su deidad, apuntando todas estas señales a su naturaleza. Y nosotros recordemos que hemos repetido una y otra vez que el objetivo de Juan al escribir este evangelio es que crean, que todos ustedes crean, que los lectores crean, que las personas a los cuales estaba destinado este evangelio creyeran y que creyendo tuvieran vida. Ese es el objetivo de Juan, y dense cuenta cómo el evangelio, el ministerio de Cristo, las señales de Cristo requieren una reacción, requieren una respuesta. Juan te está diciendo, todas estas cosas las he escrito para que ustedes crean. Entonces nosotros nos enfrentamos a esta tensión, esta realidad. El ministerio de Cristo, la obra de Cristo, el ministerio, lo que encontramos en la Biblia, lo que encontramos en este capítulo, requiere una respuesta de nosotros. ¿Es creer o es rechazar? ¿Es la incredulidad? ¿Es la adoración? No es una y otra, es una u otra. Es creer o rechazar. No es la indiferencia, sino es creer o no creer. Hay una frase que se le atribuye a Clemente de Alejandría en la iglesia primitiva. Esta frase dice así: el sol que endurece la arcilla es el mismo sol que funde la cera. El sol que endurece la arcilla es el mismo sol que funde, que derrite la cera. Es el mismo sol, es diferente reacción en diferentes elementos. Endurece la arcilla, derrite la cera. De la misma manera que la obra de Cristo, siendo llevada a cabo, siendo manifestada, siendo revelada, va a endurecer el corazón de muchos y va a derretir el corazón de otros. El sol que endurece la arcilla es el mismo sol que funde la cera. Y en esta idea, creo que esta frase, este pensamiento de Clemente nos ayuda a ver con claridad lo que vamos a encontrar el día de hoy en este texto. Entonces,
Quiero darte una pista, si estás llenando tu guía, esto sería la idea principal, esto sería la idea que nos va a ayudar a comprender el texto. Hace 8 años, 9 años, no recuerdo muy bien, me encontraba literalmente cruzando el Atlántico en un viaje incómodo, largo, uno de los viajes que menos me gusta recordar, sinceramente. Regresaba después de estar mucho tiempo fuera de casa a casa, había estado estudiando, había estado trabajando fuera de casa y regresaba a casa después de tiempo, no por una situación agradable, no regresaba por vacaciones ni para festejar nada, sino completamente todo lo contrario. Este viaje iba a cambiar mi vida, iba a cambiar la vida de mi familia por completo. Muchos de ustedes conocen esta historia. Pero mi hermana Vicky estaba enferma, tiene una anomalía en el corazón, algo inesperado, no supimos qué pasó. Mi hermana había sido intervenida quirúrgicamente, una operación a corazón abierto, las cosas no salieron bien, mi hermana fallece. Y no quiero profundizar mucho en esta historia, pero en esa situación, en este momento de dolor, en este momento de frustración, de desesperación, me encontraba haciendo preguntas, me encontraba cuestionando a Dios. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios de amor permite esta situación? ¿Qué clase de justicia permite que una persona de tan solo 27 años pierda la vida? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Dónde está este Dios de amor que tanto nos hablaban? ¿Dónde está este Dios de justicia? En este estado de incredulidad en el que yo me encontraba, no conocía a Dios, estaba completamente alejado de Dios, no conocía su voluntad, no conocía la Biblia, no conocía su palabra, y en medio de esta ignorancia me encontraba cuestionando a Dios. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué le hizo mi familia para que mi hermana tuviera que sufrir? ¿Qué le hicimos nosotros? ¿Qué le hice yo para que Dios estuviera pagando de esta manera? Y fíjate que estas preguntas son las mismas preguntas que los discípulos le están haciendo a Jesús. Versículo 2, Jesús llega, ve a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan en el versículo 2, Rabí, maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién pecó, su familiar? ¿Quién pecó él? ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Por qué este hombre ha nacido ciego? Y es que este pensamiento era un reflejo de la teología, del concepto que los judíos, que los discípulos de Jesús tenían del dolor. En esta situación, esta teología judía relacionaba de una manera directa el sufrimiento, el dolor con el pecado. Es decir, si tú haces bien, te va a ir bien. Si tú haces mal, te va a ir mal. Si tú agradas a Dios, Dios te va a recompensar con su gracia. Si tú vas en contra de la voluntad de Dios, Dios te va a castigar de una manera directa. Era una relación directa que ellos estaban haciendo, el pecado, el dolor, el sufrimiento con nuestro actuar, en una especie de karma pseudo cristiano. Y este tipo de teología tenía su fundamento en Éxodo 22:2. Lo vamos a poner en la pantalla. Yo te animaría a que hicieras el esfuerzo de buscarlo en tu Biblia, si tienes una Biblia enfrente, si has traído tu Biblia. De cualquier manera lo vamos a poner en la pantalla. Éxodo 22:2. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, presta atención en esto, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Si tú te portas bien, te va a ir bien. Si tú te portas mal, te va a ir mal. Ellos estaban fundamentando este tipo de pensamiento, este tipo de karma pseudocristiano en Éxodo 22, y lamentablemente hoy en día encontramos en un sinfín de iglesias, inclusive dentro de esta iglesia, este tipo de pensamientos, donde relacionamos el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad con nuestro pecado. Si estás sufriendo es que algo hiciste y Dios te está castigando. Y no sé si te das cuenta de esto, pero este es el karma. El karma dice que si obras bien te va bien, y
y si obras mal, te va mal. Lamentablemente este texto, este tipo de teología es entendida en la iglesia el día de hoy. Sin embargo, esto no es así. Vamos a ver por qué. Nosotros necesitamos ver el texto en su contexto. Seguramente me dirás, bueno, Jared, sí, ok. ¿Qué quiere decir Éxodo 22 si no es lo que tú me estás diciendo? Si es una especie de karma, ¿qué es lo que quiere decir Éxodo 22:2? Y necesitamos ir al contexto del texto para poder entender el mensaje. Nosotros encontramos en Éxodo 19, el pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud en Egipto después de haber pasado muchísimo tiempo siendo esclavizado. Tan solo en el versículo, en Éxodo 20, a tan solo 3 meses de ser liberados, el pueblo de Israel está pasando por este proceso de transición, en este proceso de reajuste. El pueblo de Israel está siendo reestructurado. Están en el desierto, están a punto de llegar a Sinaí, están siendo liderados, guiados por Moisés. Y en este proceso de reajuste, Dios está a punto de establecer las reglas con el pueblo de Israel. Dios les va a entregar la ley, Dios le va a revelar su voluntad a Moisés, le va a decir, Moisés, así quiero que se comporten, así que quiero que caminen, así quiero que anden. Entonces Dios le está dando una declaración colectiva al pueblo de Israel. Dios no se está comunicando directamente con Moisés porque quiere darle un mensaje personal a Moisés. Dios está utilizando a Moisés para que Moisés sea el portavoz a todo el pueblo de Israel, no solo a los padres, no solo a las madres, sino en general a todo el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés, pueblo de Israel, si ustedes tienen otros dioses, si ustedes se inclinan ante esos dioses, si ustedes adoran a esos dioses, si ustedes son malvados, si ustedes me odian, si ustedes no hacen mi voluntad, si ustedes no caminan en rectitud de acuerdo con mi palabra, ustedes van a sufrir las consecuencias de su actuar. No como una ley de karma, sino como una consecuencia natural. Ustedes, pueblo de Israel, si tienen un mal testimonio en frente de su familia, en frente de sus padres, en frente de sus hijos, adivinen qué van a aprender sus hijos, pues lo que ustedes enseñan. Entonces, ustedes deben de tener un buen testimonio, padres, en frente de la casa, tienen que tener un buen testimonio con sus hijos. De lo contrario, de una manera natural, sus hijos van a sufrir las consecuencias de ese mal ejemplo. Y no simplemente por la segunda, tercera, sino hasta la cuarta generación. No es una especie de karma, no está decretando, sino está describiendo. Estas son las consecuencias. Es una advertencia más que una ley de karma. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Porque la Biblia nos dice eventualmente. Vamos a Ezequiel 18:1. Dios se dirige directamente con Ezequiel, le dice, Ezequiel escribe en versículo 2, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición, Ezequiel, de este proverbio tan conocido en Israel? ¿De dónde es que sacaron este proverbio? ¿Cómo es que lo han hecho tan popular? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Los padres pecaron y los hijos están sufriendo las consecuencias directas de los pecados de los padres. Versículo 3, yo el Señor omnipotente juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Versículo 20, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, y ningún padre con la culpa del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Punto. No hay karma en el cristianismo, no hay karma. Es la justicia de Dios, es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús con esta teología, ¿quién pecó, él o sus padres? Y date cuenta cómo la respuesta de Jesús nos apunta a su soberanía, a su voluntad, a su control soberano. Versículo 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Discípulos, esto no se salió de mi control, esto no es causa del karma, no es por el pecado de sus padres ni por el pecado del ciego, esto es mi voluntad, yo permití esto, yo permití que esta persona naciera así, porque mi obra
Quiero que mi obra se haga presente en su vida. Quiero que mi nombre sea glorificado a través del dolor, a través de la desgracia, a través del sufrimiento, a través de la ceguera, a través del autismo, a través de la muerte. Yo permití esto porque quiero que mi obra sea evidente en la vida de la persona y de las demás personas. Y es así que Jesucristo se dispone a llevar a cabo su obra, una declaración un tanto difícil para muchos de nosotros, el comprender por qué Dios permite el dolor. Y encontramos un tipo de desagrado en saber que Dios permite esto para su gloria. Dios se dispone en el versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos del ciego. Y no sé si tú, cuando estabas leyendo esto, cuando estabas escuchando esto, te surgieron las mismas preguntas que a mí. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que escupir en la tierra, hacer barro, y por qué le untó en los ojos al ciego? Qué manera tan extraña de obrar de Dios. Qué manera tan incomprensible. Qué manera tan heterodoxa. Qué manera tan poco higiénica. Qué manera tan humillante de obrar de Dios. Y creo que muchas veces nosotros nos encontramos cuestionando el obrar de Dios, porque la verdad es que la respuesta no la sé. No la sé. Encontré muchas teorías en comentarios bíblicos acerca del por qué Dios utilizó su saliva, y había comentarios bíblicos que nos apuntaban a las propiedades curativas de la saliva. Había comentarios bíblicos que nos apuntaban a las propiedades curativas de la arena en ese entonces, en ese lugar. Pero dudo sinceramente que este milagro, Dios utilizando saliva, utilizando arena, nos apunten a los poderes milagrosos de la saliva o los poderes curativos de la arena. Creo que la respuesta no la sabemos, pero muchas veces nosotros nos encontramos en esta tensión de por qué Dios está obrando de esta manera. Y hermano, nunca vas a poder entender por qué Dios obra de maneras tan extrañas a nuestro entendimiento. ¿Por qué Dios tuvo que escupir? ¿Por qué Dios tuvo que hacer barro? ¿Por qué Dios tuvo que untarle en los ojos ese barro a este hombre ciego? Es incómodo, es humillante, muchas veces es doloroso como Dios obra en la vida de las personas, pero Dios, a través de esa obra incomprensible, extraña para nosotros, humillante para nosotros, Dios está haciendo su obra, y esa obra es efectiva. Esa obra produce lo que Dios quiere producir en nosotros. ¿Por qué te digo que es efectiva? Acompáñame, versículo 7. El ciego se fue, se lavó, y al volver ya veía un hombre que había nacido ciego completamente. Este hombre, podemos entender, lo vamos a ver eventualmente, este hombre ya era un hombre adulto, había pasado la mayoría, toda su niñez, toda su adolescencia siendo ciego, pidiendo limosna en las calles, y de una manera milagrosa lo que hace Jesús es producir vista en este hombre ciego. El hombre ya veía. Vemos cómo este milagro, esta obra de Jesús está produciendo lo que Él quiere producir. Esta obra incomprensible, extraña, produce vista en este hombre. Vemos cómo Dios se ha revelado a través de esta situación, cómo ha revelado su deidad, cómo ha revelado su poderío en esta situación. Y recuerda que te había dicho que la obra de Dios requiere una respuesta, ya sea creer, ya sea rechazo. Ya sea tu fe, tu adoración, o ya sea tu desprecio, ya sea tu rechazo. Y no hay lugar para la indiferencia, porque la indiferencia es un sinónimo de la incredulidad, y es lo que vamos a ver en un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que vimos la obra de Dios, vimos a Dios obrando de una manera incomprensible, y nos vamos a encontrar 4 respuestas. Nos vamos a encontrar la respuesta de los vecinos, nos vamos a encontrar la respuesta de los fariseos, nos vamos a encontrar la respuesta de los padres de este hombre, y nos vamos a encontrar la respuesta del hombre ciego. Vemos a Dios obrando y vemos a su creación respondiendo a Dios siendo Dios. Versículo 8, la primera respuesta, los vecinos. Los vecinos habían visto la vida, toda su vida, a este hombre pedir limosna en la calle. Los vecinos eran testigos directos, habían visto a este hombre que no podía ver, y de repente lo ven con vista, lo ven caminar, y se empiezan a preguntar, ¿no es este hombre el que no veía? ¿No es este hombre el que estaba pidiendo limosna ciego en la calle?
Algunos decían que ni, así, algunos decían que sí, es este, algunos decían que no. Este hombre dice, soy yo, soy yo. Y entonces los vecinos empiezan a preguntarse, ¿cómo es que te han abierto los ojos? Es un hecho, date cuenta que es un hecho que este hombre tiene los ojos abiertos, es un hecho que este hombre está viendo. Sin embargo, lo más triste de esta situación es que ponen a un lado el milagro que ha hecho Dios, la obra que ha hecho Jesucristo, y se enfocan a averiguar cómo es que pasó esto. ¿Cómo es que te abrieron los ojos? Ok, sí, has visto, has nacido ciego, y a su parecer no está sorprendente para ellos, sino que les preocupa es cómo fue que esto pasó. Y la respuesta del hombre, chécate, versículo 11. Este hombre que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos, me dijo que fuera, fui, cuando regresé ya podía ver. ¡Wow! ¿Te das cuenta del milagro que ha hecho Jesús? Restaurar la vista de un hombre que había nacido así. Sin embargo, estos vecinos, siendo endurecidos por el obrar de Dios, versículo 12, ok, sí, naciste ciego, ya puedes ver, no es tan importante. ¿Dónde está este hombre? Queremos pruebas. ¿Están perdiendo de vista por completo el milagro, la obra de Dios? ¿Simplemente no creen? Es la misma obra, es Dios curando la ceguera de un hombre, es diferente respuesta. Los vecinos, siendo endurecidos por la misma obra, llenos de dudas, sus dudas los endurecen, su incredulidad los endurece, y es así que lo llevan ante los fariseos. Segunda reacción, los fariseos. Lo llevan ante los fariseos, al hombre que había sido ciego, pasado, es un hecho que era ciego, había sido ciego, ahora ve. Los fariseos le preguntan cómo es que había recobrado la vista, y vuelve a responder este hombre que ha sido restaurado. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Ya veo. Pero adivinen qué, era sábado. Era sábado y para los fariseos fue muy milagroso, fue increíble como no tenías ojos, ya tienes ojos, no tenías vista, ya tienes vista, pero híjole, es sábado, es sábado. Y como Dios, versículo 14, era sábado cuando Jesús hizo barro, cuando Dios trabajó, ya no podemos creer, ya no podemos aceptar. Date cuenta cómo de la misma manera que los vecinos están haciendo un lado por completo la obra milagrosa de Cristo, ellos la hacen un lado y se enfocan a su legalismo, a sus reglas. Es increíble cómo Dios obró, cómo Dios restauró la vista de este hombre, pero no está de acuerdo a lo que nosotros creemos, no es de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Date cuenta cómo el legalismo está endureciendo a estos fariseos. Nosotros creemos, versículo 16, nosotros creemos que este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? De nuevo le preguntan al hombre ciego, ¿tú qué opinas? Para nosotros es un pecador, para nosotros este milagro, que no están hablando del milagro, pero para nosotros no vale porque este hombre trabajó en sábado. Para nosotros es un pecador, así que no te preocupes si dices que es un pecador. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué es este hombre? Y de nuevo este hombre que está siendo transformado por la obra de Dios, que está siendo derretido por la obra de Dios, mientras unos están siendo endurecidos, el corazón de este hombre está siendo derretido, y date cuenta de su respuesta. Yo digo que es un profeta, contestó. Y ve cómo la obra de Dios paulatinamente, gradualmente, está transformando el corazón de este hombre. En el versículo 11, cuando le preguntaron a este hombre quién era, el versículo 11, este hombre se refiere a Jesús por su nombre, este hombre que se llama Jesús. El versículo 17, este hombre se refiere a Jesús como un profeta, ya no simplemente su nombre, sino poco a poco está teniendo más claridad en cuanto a la identidad de Jesús. Este hombre no es un hombre nada más, este hombre es un profeta. La obra de Dios transformando su corazón, la obra de Dios derritiendo su corazón, la obra de Dios endureciendo a unos, la obra de Dios derritiendo a otros. Y como los judíos no creían, los llevaron con sus padres.
Tercera reacción, sus padres. Los fariseos llevan a este hombre con sus padres. Este hombre es su hijo, dicen que es su hijo, que nació ciego. ¿Es cierto? Sí, es nuestro hijo, sí nació ciego, pero realmente no sabemos cómo es que recuperó la vista. Y podríamos pensar que los padres de este hombre simplemente están siendo honestos. La realidad es que los padres de este hombre no estuvieron ahí cuando Jesús escupió, cuando Jesús hizo barro, cuando Jesús le untó el barro en los ojos del hombre ciego. Podríamos pensar que los padres de este hombre simplemente están siendo honestos. Sin embargo, Juan se toma el tiempo en el versículo 22 para aclararnos que sus padres contestaron así por miedo a los judíos. ¿Sabes qué? Yo no sé, pregúntale a él. Esta indiferencia que nosotros podríamos confundir como una acción pasiva, pero date cuenta que es algo proactivo donde están de una manera directa, voluntariamente rechazando quién es Dios. Contestaron así por miedo a los judíos. ¿Y por qué tenían miedo? Porque la fama de Jesucristo estaba creciendo, su ministerio estaba creciendo, Jesús venía haciendo milagros, milagro tras milagro, obra tras obra, que Jesucristo se declaraba el Hijo de Dios, Jesucristo se declaraba el Mesías. Los fariseos querían matar a Jesucristo, querían apresar a Jesucristo porque Él estaba en contra de todo un sistema, de todo el sistema judío. De tal manera que les habían dicho, alguien que reconozca las obras, el ministerio, la naturaleza de este hombre que se dice a sí mismo ser el Hijo de Dios, va a ser expulsado de la sinagoga. Y los padres de este hombre no estaban dispuestos a ser rechazados por su círculo social, no estaban dispuestos a ser rechazados por su tradición, no estaban dispuestos a ser rechazados por el mundo teológico y religioso que conocían. Es así que los padres de este hombre están siendo endurecidos y con una aparente indiferencia, que es un sinónimo de incredulidad, es que le dicen, ¿saben qué? Pregúntenle a él, ya está grande, nosotros solamente somos sus padres, pregúntenle. Versículo 24, por segunda vez llaman a los judíos al ciego para preguntarle, júralo por Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador, ya dinos que este hombre es pecador. Y date cuenta que en este punto ya no están hablando absolutamente nada de la obra de Dios. Han olvidado por completo lo que Dios ha hecho en este hombre. Un milagro nunca antes escuchado. Un hombre que nació ciego, con una incapacidad, limitado completamente. Hay testigos, los vecinos, los fariseos, los padres, pero ya no se está hablando de esto, sino ahora están apuntando a que Jesucristo es un pecador porque ha violado la ley. Versículo 25, si es pecador no lo sé, lo único que yo sé es que ahora veo, que era ciego y ahora veo. El ciego les está diciendo, amigos, están perdiendo de vista lo que Dios ha hecho en mi vida y se están enfocando en que si lo hizo en sábado o no lo hizo en sábado. Pero ellos insistieron. Versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije, versículo 27, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Y date cuenta que este hombre ciego los hubiera podido llenar de detalles, les hubiera dicho el gramaje de la arena que utilizó, los mililitros de saliva que Jesús utilizó, las veces que Jesucristo untó sus ojos. Pero date cuenta que no es un problema, su incredulidad no es un problema de detalles, de información, de conocimiento. Este hombre ciego hubiera podido explicarle a estos hombres la unión hipostática de Cristo, la Trinidad con argumentos teológicos, filosóficos y lo que quieras, pero estos hombres no hubieran creído simplemente porque la incredulidad no es un problema de conocimiento, la incredulidad es un problema del corazón. Estaba completamente endurecido su corazón. Y me encanta el sarcasmo que utiliza este hombre. Si alguna vez te han dicho que el sarcasmo es malo, aquí hay un ejemplo bíblico de que puede ser sarcástico. Dice, es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. El hombre completamente me lo imagino riendo y burlándose de los fariseos. Es que realmente ustedes quieren ser sus discípulos. Ya les dije una y otra vez lo que Jesús hizo en mi vida. Ya les dije una y otra vez. Lo he dicho con los vecinos, lo he dicho con mi familia. Se los he dicho a ustedes 3 veces, me lo han preguntado 3 veces. Y aún así no me creen. Pareciera realmente que ustedes quieren ser sus discípulos. Y naturalmente estos fariseos responden de una manera hostil. Discípulo de ese lo serás tú. Porque nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros no sabemos
qué hizo Jesús, nosotros no sabemos quién es Jesús. De hecho, la manera en la que obró Jesús nos parece muy extraña, muy simple, pero el hombre está sorprendido. Versículo 30, ahí está lo sorprendente, que nadie conoce a Jesús, que no viene de su tribu, no viene de la tribu de la religión, del sistema religioso que ustedes creen. Y está lo sorprendente que Jesús me curó la ceguera, que Jesús obró en mi vida y que ahora veo. Versículo 33, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y te acuerdas que había dicho cómo la gracia, la obra de Dios estaba transformando el corazón del hombre paulatinamente, crecientemente, como en el versículo 11 este hombre se había dirigido a Jesús simplemente como Jesús. Versículo 17, este hombre se dirige a Jesús como un profeta. Y versículo 33, este hombre se dirige a Dios como un hombre, como un profeta que viene de parte de Dios. La gracia de Dios, la obra de Dios, el milagro de Cristo, Cristo siendo Cristo, Dios siendo Dios, derrite, transforma, le da claridad al concepto que este hombre tenía de Dios. Ahora dice que Jesús viene de parte de Dios. Un corazón que está siendo derretido mientras otros corazones están siendo endurecidos. Y date cuenta cómo llegamos al punto máximo. Estos fariseos están siendo endurecidos como una piedra en el desierto. Tú que naciste sumido en pecado, versículo 34, vas a darnos lecciones, y lo expulsaron. Nadie, absolutamente nadie, obligó a los judíos, a los fariseos, a expulsar a este hombre. Nadie obligó a estos judíos a rechazar, sino fue la propia voluntad de los judíos. Fue su voluntad la que rechazó la obra de Dios, fue su voluntad la que los llevó a la incredulidad, fue su esclavitud, este albedrío esclavizado al pecado, que voluntariamente los hizo rechazar la obra, el milagro de Jesucristo. Pero la situación del ciego no fue esa. De una manera soberana, de una manera milagrosa, Dios obrando en el corazón de este hombre ciego, es la que permitió que este hombre ciego no tuviera el mismo destino que estos fariseos. ¿Se acuerdan ahí en Juan 5? Ya lo vimos hace unas semanas, como Jesucristo va caminando y se encuentra este hombre paralítico en el estanque. Y Jesucristo, de una manera soberana, de una manera milagrosa, hace que este hombre vuelva a caminar, lo restaura, camina. Los fariseos están buscando a Jesucristo porque su ministerio está creciendo, su fama está creciendo, se está declarando a sí mismo el Hijo de Dios. Los fariseos quieren matar a Jesucristo. Encuentran los fariseos este hombre que antes era inválido y que ahora camina, y le preguntan: hombre, ¿quién fue quien te dio la capacidad de caminar? Dinos quién es, porque lo queremos matar. Y este hombre responde: no lo sé. Sin embargo, este mismo hombre, Juan capítulo 5, versículo 5, pero cuando Jesús encontró al hombre, lo primero que hizo fue informar a los fariseos. Lo primero que hizo este hombre fue acusar a Jesucristo, Jesucristo que lo había transformado, Jesucristo que le había dado la capacidad motriz otra vez. Sin embargo, date cuenta cómo Dios puede obrar en tu vida, puede extender gracia en tu vida, puede satisfacer tus necesidades físicas en su gracia, y aún así tu corazón no puede ser transformado, aún así tu corazón no puede ser regenerado. Este hombre vio la obra de Dios en su vida de una manera directa, pudo volver a caminar. Sin embargo, lo primero que hizo fue acusar a Jesús, entregarlo a los fariseos. Pero este no fue el mismo destino que este ciego en el capítulo 9. Por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, este hombre reacciona de una manera diferente. Mientras los fariseos, los vecinos, los padres de este hombre ciego, mientras el hombre que fue sanado en el capítulo 5 rechazan voluntariamente, activamente la obra de Dios, este hombre ciego no reacciona de la misma manera.
Jesús se entera que este hombre había sido expulsado, versículo 35, y cuando lo encuentra le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Jesús haciendo referencia a uno de sus títulos mesiánicos. Este hombre no simplemente ha sido restaurado físicamente, no simplemente puede ver físicamente, sino este hombre ha sido restaurado espiritualmente, y eso es lo que nos apunta esta porción. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en mi deidad? ¿Crees en mi divinidad? Date cuenta de la respuesta de este hombre, versículo 36. ¿Quién es, Señor? Y date cuenta cómo está escrito Señor, esa mayúscula. ¿Quién es curioso? ¿Quién es dueño? ¿Quién es amo? ¿Quién es soberano? Dímelo para que crea en Él. Y date cuenta que a través de esta pregunta, este hombre ya estaba revelando su fe. El hombre pregunta refiriéndose a Jesús como curioso. Pues ya lo has visto, contestó Jesús, el que está hablando contigo. Versículo 38, creo curioso, creo Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Esta es la respuesta de este hombre. Vimos cómo los vecinos, los fariseos, sus padres, este hombre que fue sanado en el capítulo 5, han sido endurecidos por la obra de Dios, por el obrar de Dios, por la soberanía de Dios. Es el mismo sol endureciendo a algunos, es el mismo sol que está derritiendo el corazón de otros. La obra de Dios ha transformado de una manera radical el corazón del hombre. Una vez ciego, tanto físicamente, espiritualmente, ahora se rinde a su curios, a su Señor. Su corazón ha sido completamente derretido. Este hombre ha rechazado, ha estado dispuesto a rechazar la aprobación de su familia, ha estado dispuesto a rechazar la aprobación de su familia, de sus vecinos, de su círculo social, de su religión, de su tradición. Este hombre ha sido transformado y en este momento está dispuesto a ser rechazado por todo lo que conoce, rechaza las dudas. En este momento este hombre ni siquiera se pregunta por qué Dios tuvo que escupirle, por qué Dios tuvo que usar barro. Realmente no le interesa absolutamente nada de eso. Lo único que le interesa es adorar, es rendirse, es postrarse. Este hombre no quiere explicaciones, lo único que quiere es adorar. Y esto nos lleva a nuestra quinta reacción. Esto nos lleva a cómo estamos reaccionando nosotros. Ya todos me dejan de ver. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo estás reaccionando tú ante la obra de Dios? Ante la deidad de Dios siendo revelada en su creación, en su obrar. ¿Será que estás dispuesto a ser rechazado por tu familia? ¿Será que estás dispuesto a ser rechazado por tu círculo social? ¿Será que estás dispuesto a rechazar esta oportunidad de trabajo que significa ser corrupto? ¿Será que estás dispuesto a rechazar a esta persona que sabes que no es la voluntad de Dios que estés con esta persona? ¿Será que estés dispuesto a rechazar esta actividad que sabes que no le agrada a Dios? Si lo estás haciendo, tu corazón está siendo transformado, tu corazón está siendo derretido. La obra de Dios está cumpliendo su objetivo en tu vida. ¿O será que no lo está? ¿Será que simplemente estás siendo cegado por tu pecado? ¿Será que eres un ciego que dice ver pero que viendo no ve? ¿Que está caminando en la oscuridad? ¿Que está siendo satisfecho por sus propios pecados una y otra vez? ¿Que va a las cosas que sabes que no te dan satisfacción? ¿Que te dan satisfacción temporal pero que no es la voluntad de Dios? ¿Y dices aún que ves? Si no estás siendo transformado, si no estás adorando, si no estás siendo maravillado, asombrado por Dios, por la obra de Dios en tu vida, recuerda, es una de dos: o estás siendo endurecido o estás siendo derretido. Estás adorando o estás rechazando. No hay un inter, no hay una indiferencia, no hay un no lo sé, no hay tal vez. Es sí o no, adoras o rechazas, adoras o rechazas. Y probablemente muchos de ustedes me dirán, bueno, Jared, es que tú no conoces mi situación. Tú no conoces la situación en la que vivo, las tentaciones que me da mi trabajo,
la sociedad a la que pertenezco, el grupo social en el que estoy. Tú no conoces mis tentaciones, porque mis tentaciones me están endureciendo. Y como tú no conoces mis tentaciones, tú no conoces mi contexto, tú no me puedes comprender. Quiero contarte la historia de dos personas. C.S. Lewis, un conocidísimo autor. C.S. Lewis desde muy pequeño, C.S. Lewis pierde a su madre. Eventualmente su papá lo abandona. C.S. Lewis sufre de una anomalía, de una enfermedad crónica en las vías respiratorias. Aún así, es llamado a luchar la Primera Guerra Mundial. Es herido, regresa a casa para enterrar a su esposa que muere de un cáncer. Y diríamos que la situación de C.S. Lewis es completamente adversa. Sin embargo, date cuenta en su obra el problema del dolor, cómo reacciona Lewis. Encontramos esta frase que Lewis escribe: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar un mundo sordo. El dolor es un megáfono para despertar nuestro corazón. El dolor es un megáfono, es fuego que derrite nuestros corazones. Dios utiliza, la obra de Dios puede ser el dolor, nuestra enfermedad. Es como Dios está llamando nuestra atención. La enfermedad de mi hijo, la enfermedad de mi esposa, la situación, mi desempleo, mi tristeza, mi depresión, mi soledad. Es una situación, es como Dios está utilizando, es un megáfono para despertarte. ¿Y cuál fue la reacción de Lewis? Adorarlo. Un cristiano mundialmente conocido. Sus obras han impactado la vida de las personas. Fanny Crosby, estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, pero te voy a contar de ella. Probablemente algunos de ustedes no la conocen. Fanny Crosby es una conocidísima cantautora de himnos cristianos. Fanny Crosby en el 1800 nace sana, nace bien. Una niña prodigio musicalmente. A la edad de 6 años, Fanny tiene una infección en los ojos. Es atendida, mal atendida, se queda completamente ciega, no puede ver a tan solo 6 años de vida, con un futuro prometedor, con esas habilidades que Dios le había dado musicalmente. Se queda completamente ciega y podrías decir: sí, Jared, es que no conoces mi situación, no conoces el contexto en el que vivo, no conoces mis limitantes. Fanny Crosby se queda ciega a los 8 años, a los 6 años, y a los 8 años escribe uno de sus poemas más conocidos. Toda su vida se dedicó a hacer música, a hacer himnos, a hacer poesías. Y escucha una de sus primeras poesías a los 8 años. Oh, qué alma tan feliz yo soy, aunque no pueda ver. Decidida estoy, que aquí yo contenta estaré. De bendiciones gozo yo, que anhelan otros ver. Llorar, gemir, pues ciega soy, no puedo ni lo haré. Y cara a cara le veré, y el nuevo canto entonaré. De gracias al Señor Jesús por su obra consumada en la cruz. ¿No es tu situación, hermano? Dios está obrando a través de tu situación, a través de tu dolor, a través de tu matrimonio, a través de la enfermedad, a través de la depresión. El dolor es un megáfono por el cual Dios te está hablando. Dios quiere derretir tu corazón, Dios quiere transformar tu corazón y Dios lo está haciendo. Dios está obrando en tu vida, es un hecho. Dios está obrando en tu vida. Y probablemente me digas: mira, la verdad es que en este momento no estoy enfermo, en este momento no tengo necesidad, en este momento estoy disfrutando de la vida. En palabras de C.S. Lewis yo te diría: Dios te está susurrando en tus placeres. Dios te está susurrando en la tranquilidad. Dios te está susurrando en tu abundancia económica. Dios te está susurrando en tu salud. Pero Dios está obrando. Dios está obrando a través de esta gracia activa que permite disfrutarte físicamente de las cosas. Dios está obrando de una manera activa a través del dolor. ¿Cómo es que vas a reaccionar? ¿Cómo estás reaccionando? ¿O estás adorando o estás rechazando? ¿Estás postrado ante Dios o estás de una manera activa, no creyendo, rechazándolo? Y nosotros entendemos, así como en esta historia, que Jesús
Es el soberano, que Jesús es el quien se acerca a este hombre y le da vista, transforma su corazón. Nosotros entendemos que Dios es el único que lo puede hacer. Si esta mañana no crees en Dios, si no conoces a Cristo, si estás caminando en necedad, si estás caminando en obscuridad, te invito a orar, te invito a reconocer que Dios es el soberano, que Dios es el que tiene la capacidad de transformar tu corazón, transformar el corazón de las personas. ¿Cómo estás reaccionando? Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por la obra que has manifestado en la cruz, te doy gracias por tantas bendiciones en nuestras vidas, te damos gracias por el dolor en nuestras vidas, te damos gracias porque Cristo ha venido a morir por nosotros y su sangre ahora es la que nos permite ver, su sangre es la que nos lava los ojos, su sangre es la que nos derrite el corazón. Te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, Padre. Te pedimos que tu Espíritu siga transformando nuestro corazón, siga derritiendo nuestro corazón. No permitas que nuestro corazón sea endurecido, Padre. Permítenos estar asombrados, vivir completamente en adoración, Padre. Sabemos que tú eres un Dios justo, que eres un Dios de amor, Padre. Te pedimos, por favor, que transforme nuestro corazón y que transforme ese corazón de todos mis hermanos, Padre. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.